Chile, el país de la rebelión popular que en octubre del año pasado pateó el tablero y puso en jaque al régimen que gestionó el neoliberalismo legado por la dictadura de Pinochet. El país de las plazas copadas por jóvenes, mujeres y trabajadores de norte a sur. En medio de una crisis política histórica y un panorama económico desalentador, Chile también fue alcanzado por la pandemia del coronavirus. Ante la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera no tomó medidas para controlar la expansión del contagio y garantizar una atención adecuada para toda la población. Por el contrario, su objetivo fue garantizar el funcionamiento de la actividad económica, las ganancias de los empresarios y el ahogo de la protesta social, buscando imponer una nueva normalidad en las calles. ¿Cómo impacta en la crisis política, en el proceso constituyente y cuáles son las perspectivas de la lucha de la clase trabajadora y la juventud? Nosotros vamos a iniciar a partir de la próxima semana un programa que se está discutiendo hoy día en el mundo entero. Vamos a iniciar la próxima semana un programa que esperamos que sea masivo de lo que se llama testeo rápido. A partir de la próxima semana inicia la campaña masiva de test rápidos para poder dar tranquilidad a un porcentaje importante de compatriotas que pueden reiniciar con mayor tranquilidad una vida más normal. Los últimos 4 días han sido muy malos. Aumentaron los casos reportados y aumentaron la ocupación de camas críticas en forma súper significativa. El global nacional es mentiroso, digamos, porque esta enfermedad es heterogénea. En este momento lo más preocupante probablemente está en la región metropolitana, Antofagasta y Magallanes sigue con mucha demanda, digamos. Chile bate récords con más de 1.500 nuevos contagios por día. A pesar de estos números, se escuchan voces elogiosas de la estrategia y la gestión del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Para despejar el panorama, hablamos con el médico epidemiólogo Aníbal Vivaceta, que es especialista en salud pública y docente de la Universidad de Valparaíso. Lo primero que hay que decir es que la estrategia de Chile es una estrategia que tiene un plano operativo muy débil y un plano comunicacional que se basa además en una estrategia bien peligrosa, que es una confusión permanente, una verdad que nunca está claro dónde está. Entonces uno puede ver al ministro de Salud declarando algo un día y declarando lo contrario al día siguiente y uno piensa, este es un estúpido. Pero en realidad no, sino que lo que gestionan es esta idea de qué le vamos a decir a la gente. Entonces las medidas que se toman son absolutamente irreales. Súmenle a eso un sistema de salud que separa ricos y pobres. Y entonces, en este momento en Chile, por ejemplo, si tú eres rico, tienes entre 3 y 4 veces más probabilidades de que te tomen el examen que si eres pobre. Por lo tanto, existe una gran incertidumbre en cuanto también a los datos técnicos que nos permitirían saber en qué etapa estamos. Fue, entre comillas, un gran logro cuando se logró estandarizar el precio del examen a 25.000 pesos, que son, no sé, unos $30 o algo así, y que además ni siquiera tú pagas eso, pero si vas a hacértelo privado, porque en público hay poco acceso, pero te van a cobrar no eso, sino que te van a cobrar más de $100 en todos los costos asociados a la cuestión. En la práctica lo que tenemos es un ministerio gestionando una crisis desde el punto de vista comunicacional sin un contenido de datos, un sistema de datos muy débil y un sistema social y de organización de los modos de producción que finalmente hace inviable que la mayor parte del país, y por supuesto la mayor parte más pobre, más desfavorecida por todos los otros lados, no pueda tener acceso ni a los exámenes, ni a ser diagnosticado cuando se muere. Instaló esta idea de que éramos el país más exitoso del mundo, prácticamente teníamos letalidad, es decir, de la gente que se enferma, se muere en Chile menos que en ninguna parte, según los datos del ministerio. Yo cuando examino gente, 1 de cada 8, 1 de cada 5 me salen positivos. Eso es altísimo, quiere decir que tengo mucha gente circulando en la comunidad que no la estoy detectando. En Chile, en este momento,
se supone que se utiliza como 2/3 de la capacidad instalada para hacer exámenes. ¿Y por qué no se usan? Porque la gente es pobre, porque no puede acceder a los exámenes, porque una cosa es capacidad instalada y otra cosa es acceso, y porque hay muchas barreras en términos de las exigencias. Sabemos que mucha gente no hace síntomas, pero si yo tengo un compañero de trabajo con el que me siento al lado, comparto las cosas en el comedor y tengo todos los síntomas de COVID, pero no tengo fiebre, no me van a hacer el examen, a menos que me lo pague. Claro, si yo lo hago así, tengo muy pocos casos. Y si lo hago así también con los fallecimientos, la gente termina falleciendo en su casa, rotulada como paro cardiorrespiratorio, pero además, en mi experiencia práctica, a mí me tocó el otro día trabajar, hacer como un análisis técnico de una base de datos de exámenes que había entregado la autoridad sanitaria de mi región al colegio médico. Y la base de datos tenía errores en las sumas. Una estrategia basada en la manipulación de los métodos de conteo y de los datos entregados por el Ministerio de Salud. El aumento de la cantidad de contagios en los últimos días empieza a dejar en evidencia la falsedad del discurso exitista del gobierno para sostener su pretendida vuelta a la normalidad. Todos los días, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, las personas tienen que estar en su domicilio. Hace una semana el gobierno empezó a hablar de nueva normalidad, un concepto que despertó resistencia, considerando que aún no se ha llegado al pic de contagios por coronavirus. El plan Retorno Seguro nos va a permitir transitar hacia una normalidad distinta. Chile ya superó la barrera de los 20.000 contagios, pero en los últimos 4 días ha habido un incremento sustantivo de nuevos casos. Todos estamos enfrentando grandes desafíos, grandes problemas. Por supuesto que la normalidad que persigue el gobierno no es la que había antes de la pandemia, sino la que imperaba antes de la rebelión. Lo muestra una de las medidas más absurdas tomadas en nombre del coronavirus, el toque de queda, que impide salir de noche a las mismas personas que salieron a trabajar durante el día y recorrieron la ciudad en medios de transporte abarrotados. Es claro que este toque de queda tiene el objetivo de militarizar la calle y aumentar el control social en medio de la pandemia. Otra medida que echó nafta a la bronca de la población es la llamada Ley de Protección del Empleo, un verdadero regalo para empresarios de todos los tamaños a costa de las condiciones de vida de la población trabajadora. Este martes el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Protección al Empleo ingresado por el Ejecutivo, orientado solo para trabajadores con contrato. El primer mes se pagará el 70% de las remuneraciones, el segundo mes el 55% y el tercer mes el 45% del sueldo. La clase empresaria está intentando aprovechar el río revuelto de la pandemia para descargar sobre los trabajadores la crisis económica que se profundiza. El principal indicador de desempeño publicado por el Banco Central mostró una caída del 3,5% en la actividad económica de marzo, el más alto desde noviembre en el pico de las movilizaciones. Las proyecciones más optimistas para abril hablan de un retroceso del 5 al 7%, mientras que las más pesimistas llegan al 12%. Se espera una caída en el crecimiento para este año cercana al 4,5% con recesión en el segundo trimestre. Ya hay 750.000 suspensiones en todo el país y los despidos aumentaron el 30% en el último mes. Para hablar de cómo están viviendo estos verdaderos ataques, invitamos a Patricia Romo, docente, presidenta del Colegio de Profesores de la ciudad de Antofagasta. El conjunto de la clase trabajadora en Chile está viviendo duros ataques en su conjunto. Desde que el gobierno de Piñera, para asegurar las ganancias empresariales en este contexto, lo que hizo fue aprobar la Ley de Protección al Empleo, que nosotros le llamamos Ley de Destrucción del Empleo, ley que contó con la complicidad incluso de sectores de oposición como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Una ley que permite rebaja de jornadas laborales con rebajas salariales, permite la suspensión laboral por meses, obligando al trabajador a echar mano del seguro de cesantía, y le ha abierto la puerta a los empresarios para abusar y precarizar aún más a los trabajadores. En ese sentido, decir que el último mes en Chile se generaron 1 millón de desocupados, entre los 300.000 despidos y los 700.000 suspensiones laborales que ya se produjeron en el país. Son pérdidas de derechos muy importantes
que ciertamente nos vamos a recuperar muy fácilmente cuando esta pandemia termine. Al contrario, pensamos que es muy importante que hoy día demos respuesta, porque se hace todo bajo el criterio de no perder y no dejar de producir. Incluso las cuarentenas que se están implementando por región responden a eso. Por ejemplo, la cuarentena de aquí de Antofagasta, donde solamente es para el conurbano, pero todo el sistema operativo de la región sigue produciendo minería, plantas de faenas mineras, transporte, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril, las industrias, los laboratorios, todo eso sigue funcionando. Miles de trabajadores se siguen exponiendo al contagio aquí en la capital minera, en la billetera de Chile, donde opera una cuarentena que nosotros hemos llamado una cuarentena trucha, porque es una cuarentena hecha para seguir asegurando las ganancias empresariales, una cuarentena parecida a la de la Araucanía, donde en la Araucanía hay presencia de forestales, industria. Nosotros incluso como profesores decimos en un sentido de que sirven, de que las clases estén suspendidas, si las familias de nuestros alumnos, padres y madres, tienen que seguir yendo a trabajar y son obligados a ponerse en contagio no solamente en las faenas, en los lugares de trabajo, sino incluso en el transporte desde que salen de sus casas. Toque de queda y cuarentenas truchas. Despidos y salarios pagos con los propios ahorros de los trabajadores. Abundan las denuncias a grandes empresas como Cencosud o Latam, que recortan salarios mientras reparten multimillonarias utilidades entre sus accionistas. Y en nuestro país también ha estado en el centro de la polémica Latam a propósito de la petición de ayuda fiscal financiera en los países donde opera. En concreto, la empresa planteó a sus trabajadores que la totalidad de la firma, sus 43.000 funcionarios, recortará su sueldo base en un 50%. En el comunicado del sindicato plantean que la situación de la empresa es tan compleja que podría haber despidos incluso sin indemnización. 91.000 millones de pesos. Ese es el monto que repartirá Cencosud, la empresa controladora de Jumbo, Easy, Santa Isabel y París, entre sus accionistas. Una entrega legal que es cuestionada por el momento que vive el país. ¿Para qué está suspendiendo los contratos de los trabajadores y ahora va a repartir las utilidades? Se transformó en polémica esta semana el que grandes firmas que se han acogido a la ley de protección al empleo para suspender a sus trabajadores terminasen repartiendo utilidades por sobre el 30%. Pésima señal para los trabajadores. Nosotros les generamos los dineros que ellos están repartiendo. El blanco de la guerra de Piñera no parece ser el virus. Le preguntamos a Patricia cómo se preparan los trabajadores y sus organizaciones para defenderse de estos ataques. Quienes deberían representarnos y sacar la voz por nosotros, como son las burocracias sindicales de la CUT, que está dirigida por el Partido Comunista, la Mesa de Unidad Social, el Colegio de Profesores, que también está en manos del Frente Amplio, que son de quienes debiesen sacar la voz por todos nosotros para responder, porque la CUT saca declaraciones que son letra muerta, pero realmente no sirven. Frente a eso, no es que los trabajadores nos hemos quedado en silencio, sino que hay trabajadores que nos hemos puesto de pie. Aquí en Antofagasta, en el sector de La Negra, 3 empresas químicas de la metalurgia habían sido atacadas con despido, y los trabajadores, que son de la empresa Buró Verita, SGS Chile, SGS Mineral, se unieron, unificaron. Los 3 sindicatos unificaron su asamblea y tomaron como resolución en común luchar contra los despidos, levantar una campaña lo más amplia posible, y donde nos hemos hecho parte, hemos apoyado a los compañeros, estamos en solidaridad con ellos porque nos hemos unido a través de la coordinación que hubo entre el Comité de Emergencia y Resguardo entre estos sindicatos, y nos hemos hecho parte incluso de sus manifestaciones con distancia social. A pesar de las medidas policiales del gobierno y la parálisis de las centrales sindicales, empieza a haber respuestas que reflejan la bronca. Otros sectores, como los trabajadores de locales de comidas rápidas, se están organizando para enfrentar los ataques de esas grandes cadenas. Es muy auspiciosa la solidaridad entre trabajadores y otros sectores que hicieron una experiencia juntos durante la rebelión popular y ahora son un ejemplo de organización desde abajo. Patricia nos contó un poco más sobre los comités de emergencia y resguardo. El Comité de Emergencia y Resguardo aquí en Antofagasta, donde nosotros como docentes y trabajadores de la educación fuimos impulsores, en ese comité nos hemos organizado estudiantes, trabajadores de la industria de la salud, de la educación, de los barrios, las poblaciones, agrupaciones de derechos humanos, que estamos en pie de lucha desde octubre por demanda estructural y que ciertamente frente a esta crisis sanitaria también queremos dar un ejemplo de cómo no quedarnos callados, porque no podemos esperar la pandemia,
y que termine la pandemia para poder responder, porque los ataques son de Piñera son ahora. Sindicatos de distintos rubros, gremios y quienes hoy componen el Comité de Emergencia y Resguardo levantaron una campaña de ayuda en contra del COVID-19 en Antofagasta. Estamos elaborando alcohol gel y mascarillas para la población. Esto fue una decisión del Comité de Emergencia y Resguardo y desde los diferentes sindicatos que han aportado, como el sindicato de Remanitoc, el sindicato de Ónica, el sindicato de SGS, Buruberita, la Unión Portuaria, el sindicato de Siglo XXI. Todos estos sindicatos han aportado para poder comenzar la elaboración de alcohol gel y mascarilla, pero al mismo tiempo entendemos que estamos dando una respuesta mínima que no está basada en el lucro ni tampoco en las ganancias, sino que una respuesta desde los trabajadores para la población, para ayudar a la población. Iniciativa independiente de la cual indican requiere de una gran colaboración y trabajo conjunto para llevarla adelante. Es por eso que hoy ya se encuentran en conversaciones con otras agrupaciones de trabajadores y estudiantes, con el fin de retomar el rol que jugó el Comité de Emergencia y Resguardo durante la revuelta de octubre. Pero hoy, en el marco del COVID-19, plantean que la autoorganización es un camino para el desarrollo de una verdadera respuesta ante la crisis sanitaria a nivel nacional. Es parte de los ejemplos que queremos mostrar cuando tenemos un gobierno que es sumamente negligente y que siempre va a velar por sus ganancias y por sus privilegios, y pensamos que es la respuesta de autoorganización que los trabajadores podemos dar. El alza de los horarios punta y valla afectará a más de 2 millones de usuarios. Por quinto día consecutivo se registraron incidentes. No suben los sueldos, no hay educación, las pensiones son malas, la salud es mala y más encima no suben el transporte. Estamos en guerra. No son los 30 pesos, son 30 años de injusticia, de abuso de poder en este país, por la salud, por las pensiones, la AFP, la educación. El coronavirus aterrizó en Chile en medio de una crisis política de magnitud histórica que puso en cuestión la constitución heredada del pinochetismo. ¿Cómo impactó la pandemia en la crisis política en pleno desarrollo? ¿Qué rol viene jugando la oposición frente al odiado gobierno de Piñera? Se lo preguntamos a Dauno Totoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios que impulsa la Izquierda Diario en Chile. Es necesario comprender qué pasó luego de la rebelión popular en Chile. Como sabrán, el día 12 de noviembre del 2019 se llevó a cabo una de las jornadas más históricas de la movilización de la clase obrera, de la juventud y de sectores populares en Chile, en un llamado a paralización de amplios sectores que no se veía desde los tiempos de las luchas contra la dictadura militar, y que en ese momento hizo tambalear al gobierno y empujó a que rápidamente todos los partidos tradicionales buscasen llegar a algún tipo de acuerdo que permitiese entregar una válvula de escape frente a esta enorme crisis y tratar de así vaciar las calles en un proceso constituyente que iba a tener originalmente un plebiscito donde se votaría si es que se aprobaba o se rechazaba la idea de una nueva constitución que se iba a realizar este 25 de abril, pero se aplazó producto de la pandemia, y allí la oposición cumplió un rol muy claro, oxigenando al gobierno de la derecha, entregándole su firma, sectores, como decía, de la exconcertación y del Frente Amplio, toda la exconcertación y sectores del Frente Amplio le entregaron la firma al gobierno y se subieron al carro de este proceso constituyente, de esta llamada cocina que entregó este método de desvío a la lucha y a la movilización popular que venía desarrollándose. Llegamos a lo que es marzo y la llegada del coronavirus a Chile, y que fue un momento en que además el gobierno lo utilizó para fortalecerse, para aumentar las medidas de control social, partiendo por un toque de queda que realmente no tiene ningún tipo de explicación, y bueno, también lo han utilizado como una excusa al coronavirus para evitar que se desarrollen movilizaciones y cuestionamientos mayores, llamando a un clima de unidad nacional, al cual se han subido también a ese carro también los partidos de la oposición, desde la exconcertación, como decía, estos partidos neoliberales, pasando también por el Frente Amplio e incluyendo a su vez al Partido Comunista, que el Partido Comunista dirige además la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. A esta oposición, el presidente argentino Alberto Fernández le sugirió hace unos días que vuelvan a unirse, que zanjen diferencias para poder recuperar el poder en favor de los chilenos. Esa oposición ya se unió para sostener a Piñera en el momento clave y para aprobar los ataques al pueblo trabajador. Dauno es un joven dirigente y parte de esa generación que puso en jaque al régimen chileno. Le preguntamos
¿Qué perspectiva ve para esa juventud que está en la primera línea, en las calles, pero también en los lugares de trabajo y de estudio? El producto también de la rebelión es que muchos sectores jóvenes, trabajadores, han despertado a la vida política. Esto de que Chile despertó, se hace necesario construir y levantar una alternativa distinta. Y ese es el llamado que estamos haciendo desde la Izquierda Diario Chile, desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, a construir una nueva izquierda, una izquierda que sea anticapitalista, socialista, internacionalista. No estamos condenados a resignarnos ni a aceptar cabizbajos estos ataques del gobierno, que ha dejado también pasar la oposición e incluso le ha entregado los votos. No tiene por qué ser que las y los trabajadores paguen esta crisis, y por eso planteamos el cese de los trabajos no esenciales, garantizando el pago íntegro del salario igual a 500.000 pesos chilenos, igual a la canasta básica familiar, la prohibición de todo despido y el control por las y los trabajadores de toda empresa que quiebre o que despida, porque esto es parte de un programa de emergencia que nos proponemos luchar hoy de inmediato para que esta crisis no la paguen las y los trabajadores. Y además planteamos la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana, una asamblea constituyente que tenga un delegado cada 10.000 electores, una asamblea constituyente donde se pueda poner en discusión sobre todo lo que ha puesto en cuestión también la rebelión del 18 de octubre, que no tenga ninguna institución del régimen sobre ella, sino que tenga, como bien decía, esa libertad y la potestad de poder debatir y de poner en cuestión profundamente estos últimos 30 años de herencia de la dictadura militar, y que ponga en cuestión y discuta para terminar con todos los pilares de la herencia del pinochetismo. Esa es la perspectiva por la cual peleamos en el día de hoy también. Chile pasó de ser el ejemplo de neoliberalismo a ser un ejemplo de lucha y resistencia en todo el continente. La bronca que se está acumulando por los durísimos golpes que viene recibiendo la clase trabajadora con la excusa de la pandemia se suman a la rabia que dio origen a la revuelta popular. Una situación explosiva que va a marcar la próxima etapa de la lucha de clases. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Danos un like y suscríbete a nuestro canal.